Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, problemática social contemporánea, ¿sí? Clase número 3. Me vuelvo a presentar, siempre lo vamos a ir haciendo por las dudas que haya algún despistado o despistada eh, que, que no me conoce, que recién ahora empieza a ver los videos y demás. Mi nombre es Nicolás Barreto y soy su docente en esta área. También, bueno, como digo siempre, me van a encontrar en otras, ¿sí? Estoy en los grupos de WhatsApp, bien, en las tutorías, también utilizamos todo lo que es Meet. Así que, bueno, como entiendo que ya vienen cursando, no voy a ir aclarando más las cosas que ya doy por sobreentendido. Lo que sí vamos a hacer y hacemos siempre, por las dudas de que no haya quedado claros muy bien los conceptos que estuvimos trabajando la semana pasada o en la clase anterior, vamos a abordarlos de manera muy general, muy general, ¿sí? Lo primero que estuvimos trabajando era el concepto de sociedad, que básicamente es un conjunto de personas que viven bajo unas mismas normas, mismas leyes y demás. Por otro lado, estuvimos trabajando qué tipo de sociedad éramos nosotros. ¿Se acuerdan? A ver si alguien... Sé que no estoy en vivo, pero voy dejando algunas palabras o algunas preguntas, así van respondiendo. ¿Se acuerdan cómo se denominaba nuestra sociedad? ¿Sí? A ver. Era denominada o es denominada como sociedad consumista porque básicamente está constantemente consumiendo debido al sistema en el que nos encontramos, que es el sistema capitalista. Ahora bien, algo que también estuvimos trabajando, analizando, es por qué nuestra sociedad se caracteriza por ser una gran consumidora. A ver, todo lo que lleva o conlleva a consumir también genera todo lo que tiene que ver con la contaminación y demás, pero bueno, eso ya sería otro tipo de tema. Ahora bien, pensemos, ¿cómo actúa el capitalismo y qué medidas va a utilizar este para que nuestra sociedad sea una sociedad consumista? ¿Qué estuvimos trabajando? ¿Se acuerdan que estuvimos analizando tres aspectos fundamentales que eran cómo actuaba el capitalismo? ¿Se acuerdan? Bien, a ver si alguien lo tiene. Como les digo siempre también, tratemos de que cada vez que miramos las clases y demás, estemos acompañados de algo para anotar, así vamos tomando apuntes. Bien, tres aspectos fundamentales: la publicidad, la poca vida útil de los elementos y la venta a crédito. No lo vamos a adentrarnos de nuevo en eso porque la verdad que ya lo estuvimos viendo. Y lo último que estuvimos trabajando y analizando es cuáles son las consecuencias del consumo masivo. ¿Se acuerdan cómo repercutía ese consumo masivo en la sociedad? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Tratemos de analizar, de pensar y demás. A ver si lo pensamos un poco. Si van tomando apuntes, pueden ir repasándolo con lo que fueron escribiendo. Va a generar competencia entre las personas, va a generar básicamente explotación, va a generar venta de productos, explotación laboral, ¿no? Va a generar venta de productos perjudiciales y un punto que agrego yo, va a generar también básicamente una exclusión social. Y ahí estuvimos trabajando un poco de lo que serían la adolescencia y demás, ¿sí? Que básicamente la venta de productos que se van regenerando, por así decirlo, constantemente va apuntada a esos adolescentes, los cuales quieren pertenecer a un grupo social o a una tribu, ¿sí? O a un grupo de amigos y por lo tanto, bueno,
va a generar cierta vestimenta, comportamientos, escuchar el tipo de estilo de música y demás, y todo eso va relacionado al consumo masivo. Ahora bien, si vos no tenés plata para comprarte como se viste un grupo social o una tribu urbana a la que querés pertenecer, bueno, quedás prácticamente excluido, ni hablar de las modas y demás. Pero bueno, lo volvemos a repasar por las dudas de que no haya quedado, digamos, del todo claro lo que estuvimos abordando la clase anterior, y nos basamos o nos centramos en el tema principal de la clase de hoy, que es básicamente la globalización y lo que sería la división internacional del trabajo. Esa división internacional del trabajo va a generar, mejor dicho, ciertos problemas y ciertos beneficios para algunos países y problemas para otros, y ahí nos vamos a encontrar con diferentes explicaciones de diferentes tipos de Estado que se tendrían que implementar para solucionar esas grandes diferencias. A ver, acá nos vamos a encontrar con diferentes posturas, todas esas posturas plantean una solución y bueno, obviamente van a ser el agua y el aceite, no van a coincidir mucho, pero bueno, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la postura liberal, de la explicación de un Estado liberal, para solucionar esos problemas que hay con los diferentes países, problemas económicos, ¿no? La explicación de un Estado desarrollista, la explicación de un Estado nacionalista y una explicación marxista para poder solucionarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es analizarlo, compararlos y bueno, y ahí cada uno de ustedes se va a quedar con la postura que más les guste, ¿sí? Pero bien, pensemos un poco, ¿sí? Vamos a comenzar con una pregunta-problema, ¿bien? Que hace referencia a lo que es el capitalismo, ¿sí? Y a la globalización económica. ¿Qué entienden ustedes, ¿sí?, qué es la globalización económica? ¿Qué entienden? A ver, por globalización, por economía, bien, por capitalismo, que va a ir todo de la mano. ¿Qué entienden ustedes? ¿Sí? Globalización económica. Tratemos de analizar la palabra, ¿sí? Global, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Algo mucho más amplio. Y economía. Bueno, cuando hablamos de la globalización económica estamos hablando del sistema económico actual, que es el capitalismo, que es global, es en todo el mundo, y esto va a generar uniones, ¿sí?, entre los diferentes tipos de países que están dentro de la globalización, que es básicamente todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema económico actual, tal como lo conocemos hoy en día, no siempre fue así, no siempre existió una gran globalización. Hoy en día, con las redes sociales y demás, la globalización está muy latente. En los 90, con el boom del internet, se hizo mucho más global, pero tenemos que tener en cuenta que esta economía y esta globalización y esta conexión de todo el mundo no siempre fue así, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es el siglo XVII, lo que va a ser la base económica de un país, lo más importante va a ser el campo, la actividad agrícola y ganadera, ¿sí? Donde los que van a vivir ahí van a ser los campesinos y van a tener una economía globalizada, atada al comercio, conectados todos los países con todos los países. No, van a tener básicamente como una economía de subsistencia, como en el feudalismo y demás. Si bien en el feudalismo comienza a generarse un comercio, era más bien una economía de subsistencia, ¿sí? ¿Qué sería una economía de subsistencia? Y básicamente producir lo que voy a comer para poder subsistir. Bien. También nos vamos a encontrar con un sector muy pequeño que van a ser los artesanos, que pueden llegar a desarrollar, por ejemplo, no sé, vestimentas, armas, herramientas para el arado y demás, pero no va a salir de esas clases sociales. Bien. La tierra va a estar concentrada en pocas manos. Va a haber un monopolio de la tierra, es decir, pocas personas van a poseer una gran cantidad de tierras, lo que va a generar
que uno tenga que vender su fuerza de trabajo y demás, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, ¿sí? Los que tenían la tierra eran los señores feudales, en donde van a tener a personas trabajando en esa tierra que van a ser los famosos y conocidos como siervos de la gleba. Los siervos de la gleba eran personas que ya venían incluidas con la tierra, no se los van a poder comprar como si fueran un esclavo, pero van a pagar cierta cantidad de tributos. ¿Qué son los tributos? Van a ser impuestos, ¿sí? Que es básicamente todo el excedente de lo que producían. Se van a quedar solo para comer y el excedente que producían los va a quedar ese señor feudal dueño de la tierra. Por eso hablamos de una economía de subsistencia. Poco a poco ese excedente se comenzó a comercializar, pero bueno, estamos dentro de una economía de subsistencia, no una economía globalizada, ¿sí? Ahora bien, con los grandes avances tecnológicos, ¿sí? Se generó una mayor producción de los elementos que desarrollaban. Todo esto tiene una íntima relación con la Revolución Industrial de 1750 desarrollada en Inglaterra, y poco a poco comenzaron a surgir las industrias, ¿bien? Y comenzó a surgir lo que conocemos hoy en día como el trabajador asalariado. ¿Qué es el trabajador asalariado? Esas personas que somos todos y todas hoy en día que trabajamos por un sueldo. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a tener a las personas del campo, ¿sí? Que van a migrar hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque estas nuevas industrias le van a permitir y le van a garantizar una mejor calidad de vida. No solamente trabajar para poder subsistir, ¿sí? Y ahí se comienza a generar la gran migración del campo a la ciudad. Lo que pasa en ese momento es que en la ciudad aglomeran muchas personas, la contaminación va a ser muy grande y los dueños de aquellas industrias se trasladan de la ciudad al campo, ¿sí? Que en un lugar mucho más sano y limpio para vivir, ¿sí? En consecuencia se comienzan a implementar, debido a la revolución industrial, poco a poco las industrias, y con lo que producen lo comienzan a comercializar, ¿sí? Por eso el comercio para este momento comienza a ser muy importante, y ahí se comienzan a unir regiones con regiones, países con países, y comienza a surgir poco a poco esa incipiente, por así decirlo, globalización, o una globalización naciente, ¿sí? Ahora bien, ¿quién los va a comercializar? Surge una nueva clase social, ¿sí? Que no va a ser ni el campesinado ni la nobleza, sino que va a ser conocido como la burguesía, que van a ser los grandes comerciantes de ese momento, ¿sí? Ahora bien, esto genera un cambio en la economía a nivel mundial. Ya se deja de lado el campo, o sea, se le sigue dando importancia, pero no es la base económica de un país, ¿sí? La economía de subsistencia comienza a estar relegada y se afianza esa globalización económica y comienza a surgir poco a poco lo que conocemos como el capitalismo, que es el modelo económico actual en el que vivimos. Ahora bien, ¿qué es el capitalismo? Bueno, podríamos llegar a decir que el capitalismo es un sistema económico que va a surgir en Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra vamos a tener a una burguesía, unos comerciantes que van a desarrollar una revolución y se van a hacer con el poder, ¿sí? Y posteriormente a esto van a desarrollar lo que se conoce como la revolución industrial y van a generar las primeras industrias, ¿sí? Que esta misma revolución industrial le va a dar ese sustento económico que esta burguesía necesita para afianzarse en el poder. Luego esto se comenzó a expandir por toda Europa, por diferentes revoluciones burguesas. La revolución gloriosa de Inglaterra no va a ser la única revolución burguesa, ¿sí? Un claro ejemplo, bueno, va a ser la Revolución Francesa, que va a estar ampliamente financiada por la burguesía, donde también llega a adquirir el poder político, ¿sí? En la Revolución Industrial la burguesía adquiere el poder económico y en la Revolución Francesa adquiere básicamente el poder político, que bueno, le da un gran sustento. Ahora bien, y acá entramos al gran problema y a la gran crítica que se tiene con el capitalismo. Debido al desarrollo de la industria, nos vamos a encontrar que los países van a comenzar a crecer de manera desigual, ¿sí?
Algunos países van a crecer mucho económicamente hablando y otros países se van a comenzar a empobrecer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a tener a países industriales conocidos como países desarrollados y a países no industriales conocidos como países subdesarrollados. ¿Qué es lo que va a pasar? Los países industriales van a tener los medios de producción para desarrollar productos finales y venderlos. Por ejemplo, sillas, heladeras, televisores, lo que a ustedes se les ocurra. Van a producir ese tipo de industria. Pero bueno, van a necesitar materia prima y van a necesitar materia prima barata. ¿En dónde la van a conseguir? Acá. Que vamos a encontrarnos con los países subdesarrollados, que estos países van a vender materia prima. ¿Qué es la materia prima? Es el producto o es el material con el cual se desarrolla el producto final. Entonces, la economía de los países subdesarrollados va a estar íntimamente relacionada y ligada y condicionada a la economía de los países desarrollados. Obviamente estos países desarrollados después le van a vender a los países subdesarrollados el producto final, pero bueno, así va a funcionar el mercado, ¿sí? Ahora bien, como dijimos, en el modelo capitalista que se comienza a asentar, nos vamos a encontrar con una división internacional del trabajo, en donde nos vamos a encontrar con los países desarrollados y los países subdesarrollados. Posible pregunta de examen. Los países desarrollados son aquellos países formadores de industrias, ¿sí? En donde van a tener muy buena economía, una gran cantidad de multinacionales, van a ser grandes exportadores, ¿sí? Y esto va a generar que tengan una estabilidad económica deseada, por así decirlo. Al tener una buena economía se pueden dar los lujos de, por ejemplo, ser grandes prestamistas, invertir en el extranjero, desarrollar o invertir en lo que tiene que ver con grandes trabajos de investigaciones científicas, mejores salarios, mejores calidad de vida y demás. Al tener un gran salario, sí tienen un mercado interno muy grande, por lo tanto la economía interna, la rueda de la economía interna siempre va a seguir funcionando, ¿sí? Al tener buena economía van a producir para armas bélicas, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tenía una buena economía interna y debido, por ejemplo, a la crisis del 29 o crisis debido a guerras, esa economía interna les permitió salir a flote. En cambio, los países subdesarrollados es todo lo contrario. Son países que no tienen industria y no generan industria, y si la tienen son muy pequeñas, son pymes que no pueden competir con las grandes multinacionales. Van a depender mucho del capital extranjero, de los préstamos que van a poder solicitar, van a vender materia prima y van a estar siempre endeudados, y al estar endeudados no pueden acumular mucho dinero. Y al no tener mucho dinero y al tener grandes deudas, los salarios van a ser muy bajos, no van a poder invertir en educación, ¿sí? Y bueno, la pobreza es una moneda corriente. Bien, tenemos las dos contracaras. Ahora, vamos a tener diferentes posturas y diferentes explicaciones de cómo se puede llegar a solucionar este problema, ¿sí? Que sería básicamente el problema de las desigualdades entre los países. La primera explicación va a ser la explicación liberal, ¿sí? Que dice que para que la economía de un país salga a flote se va a necesitar un libre mercado en donde el Estado no tenga que intervenir en nada de las cuestiones económicas. Y van a decir ellos, de esta manera se pueden instalar empresas extranjeras acá, donde no se les va a cobrar impuestos, por lo tanto van a dar trabajo y lo que va a generar es que la economía interna comience a crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las industrias generan muchas ganancias va a poder contratar más gente, si tiene más plata los salarios van a aumentar y demás. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién va a regular todo si el Estado no lo hace en cuestiones económicas? Va a regular todo el comercio, van a decir, y ahí las cosas se van a ir estabilizando por lo que se conoce como ley de oferta y demanda, ¿sí? Si hay mucha demanda de un producto, la economía va a estar en alza. Si no la hay, la economía comienza a cesar y a decaer. Bien, ahora bien, nos vamos a encontrar con una explicación que es la de un modelo de Estado desarrollista.
Y van a estar como en contra del liberalismo, van a decir que el libre mercado no va a ser una solución. ¿Por qué? Porque va a generar desigualdades entre los países. ¿Por qué? Porque recordemos, van a decir los desarrollistas, nos vamos a encontrar con países que tienen grandes industrias y países que no son industriales. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Si nosotros tenemos un país que tiene pequeñas pymes, van a decir los desarrollistas, ¿no? Y produce zapatillas, y viene Nike que produce el triple de zapatillas, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir los desarrollistas. La pyme chiquita no va a poder competir con la multinacional y va a cerrar. Al cerrar se va a generar desempleo. Y van a decir que si hay desempleo los salarios van a bajar porque la gente va a trabajar por básicamente lo que quieran. ¿Sí? Ahora bien, una de las formas para poder solucionar esto, van a decir los desarrollistas, y evitar crisis económica y demás, es el proceso de sustitución de importaciones. ¿Sí? ¿En qué sería esto? El Estado va a intervenir en cuestiones económicas, sociales y demás, pero va a dejar ingresar al país productos o empresas que produzcan cosas que acá no. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, no sé, no se producen zapatillas y bueno, posiblemente entre Nike y no se les cobren unos impuestos altos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las empresas que quieren ingresar al país, pero producen cosas que ya se producen acá en Argentina? Se les cobran impuestos muy altos. ¿A qué apunta esto? Apunta al consumo de la industria nacional, ¿sí? Básicamente eso, porque si el producto extranjero está más caro y el nacional más barato, se protege la industria nacional. Ahora bien, tenemos la tercera explicación, que es la del modelo nacionalista, en donde va a buscar generar una independencia económica, es decir, que todo sea del Estado, ¿sí? Para eso, en primer lugar, van a proponer la nacionalización de los recursos del suelo, como por ejemplo el agua, el petróleo y demás, ¿sí? Para que de esta manera los pueda explotar el mismo Estado, ¿sí? Y lo que pase es que no venga una empresa extranjera a explotarlo y el dinero quede todo para el Estado, ¿sí? Ahora bien, ¿puede llegar a ingresar una empresa extranjera? Sí, pero como última opción, ¿sí? El desarrollista propone que sí pueden ingresar, pero empresas que no compitan. El liberalismo dice que sí, que venga cualquier empresa. El nacionalismo preferiría que no. Tiene que ser en casos muy extremos. Y ahora bien, la última explicación es la explicación marxista, y van a decir que el principal factor que genera desigualdad entre los países, entre las personas y demás, no es el sistema o el tipo de Estado que se proponga, si es un Estado liberal, desarrollista o nacionalista, sino que va a ser el mismo capitalismo, el mismo sistema capitalista genera desigualdades para poder retroalimentarse. Se va a poder optar por cualquier medida de Estado y demás, pero bueno, las desigualdades van a seguir, ¿sí? Entonces ellos proponen nacionalizar todo, no solo los suelos, sino también las empresas y los medios de producción, ¿bien? Y la forma de organización que proponen son en base a las necesidades sociales, ¿sí? Ellos proponen que los medios de producción sean del Estado, ¿sí? Y que el Estado regule esto, y así de esa manera se van a eliminar básicamente las desigualdades sociales. Así que bueno, gente, eso es todo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, lo charlamos el lunes.